En un pequeño Piper construido en 1942, pero muy bien conservado, iniciamos una nueva aventura. Nuestro objetivo es recorrer un área limitada del río Uruguay y uno de sus afluentes, el Queguay. Nuestra avioneta, casi un Fora de la aviación, es muy liviana. Su estructura es metálica y sus superficies son de tela. Esto la hace muy sensible a las turbulencias del aire a baja altura. Para lograr una filmación estable es necesario volar en días de poco viento. Buscamos el apoyo de pilotos fumigadores por su gran experiencia en vuelo bajo. Salimos de Paysandú una despejada mañana ideal para la filmación aérea, con el objetivo de enfocar aspectos singulares de nuestra naturaleza, pero también con el interés de compartir una aventura. Nos aproximamos al río Uruguay y el piloto pone rumbo al sur. Cerca de San Javier sobrevolamos los esteros de Farrapos. El régimen de lluvias al norte de la represa impone la necesidad de retener o liberar caudales de agua en el embalse de Salto Grande, determinando aguas abajo un nivel irregular en los esteros. Probablemente estos factores condicionan la presencia de aves acuáticas durante el año. Así nos lo han informado habitantes de la zona. Las mayores concentraciones las observan cuando no hay grandes inundaciones ni sequías importantes. Ya hace muchos meses del periodo de reproducción y luego del crecimiento de las crías, la necesidad de buscar alimento las obliga a desplazarse. Tal vez estos hechos expliquen la casi total ausencia de aves acuáticas que observamos desde el aire. A nivel del río, la calma es total. Un vaqueano vecino de San Javier nos guía. No hay isla, arroyo, laguna o estero que no conozca. El río es su lugar. Conoce los pozos del río. Dónde es poco profundo y su fondo arenoso o si hay rocas, o dónde hay que dejar el motor y seguir a remo. Al llegar a los esteros de Farrapos, confirmamos lo que vimos desde el aire. Pequeños grupos de cigüeñas comunes y algún chajá levantan vuelo. En las márgenes de los pequeños y numerosos arroyos afluentes del río Uruguay, como el Farrapos, frecuentan los viguaes, aves típicas en ríos y arroyos en busca de peces en aguas poco profundas.
El tero real es una especie de chorlo que afanoso captura insectos pequeños, crustáceos e invertebrados de las zonas húmedas. Su leve peso le permite caminar sobre las plantas acuáticas. Nuevamente en el río Uruguay, el vaqueano nos conduce a las islas Banco Grande y La Paloma. Observamos bonitas mariposas de pausado vuelo. Aguaciles. Y numerosas arañas de gran tamaño. En su afán de capturar presas, tejen telarañas de grandes dimensiones y proximidad entre una y otra. Esta especie de araña abunda en las islas y se hace difícil desplazarse sin llevarse por delante parte del eficaz sistema de captura de estos laboriosos arácnidos. Los marsupiales son mamíferos muy primitivos. Son interesantes no solo por su aspecto general, sino porque todos ofrecen un conjunto de caracteres que son una curiosa mezcla arcaica con una notable especialización. Uno de ellos, la comadreja colorada chica, es uno de los menos conocidos. Aun siendo la menos arborícola de las comadrejas, trepan a los árboles, pero generalmente andan por el suelo. En continuo movimiento buscan insectos para alimentarse. También lo hacen de frutos. Este parece ser un bocado apetitoso. Pero hay que tomar precauciones. Cuidado la cola. Mejor seguir buscando.
Este sí fue un buen plato, y a pesar de su aspecto, no ofreció peligro. Sus refugios lo constituyen las matas de paja, agujeros entre las raíces o debajo de troncos caídos. Un caracol terrestre se encuentra en las márgenes del río Uruguay. Por su necesidad de humedad, su hábitat es cerca del agua. Se moviliza recorriendo un territorio que explora para encontrar alimento. Sus dos antenas constituyen sus principales órganos sensoriales. En su manto observamos prolongaciones que cumplen también esa función. Como todos los caracoles, se retrae dentro de su caparazón para protegerse. Esto le permite mantener también su líquido vital. Dejamos atrás esteros e islas cerca de San Javier, en el departamento de Río Negro, y avanzamos hacia el noreste, nuevamente en Paysandú. Nuestro objetivo es sobrevolar el Rincón de Pérez, en la confluencia del Queguay Grande y el Queguay Chico, llamado así por el primer colonizador de la zona, establecido allí en 1783. El panorama que aparece ante nosotros es impactante. Cientos de kilómetros cuadrados de impenetrables montes y amplísimos esteros y bañados se extienden en todas direcciones hasta donde la vista se pierde. Los dos Queguay, el Grande y el Chico, zigzaguean a través de esa inmensa superficie verde, formando continuos bucles, sedimentos aluvionales que arrastra el río excavando su lecho o desgastando barrancas, se van depositando. La corriente del río se interrumpe en esos lugares y se forman lagunas cortadas como las del Amarillo, la Larga, del Fondo, del Negro Muerto y muchas más. El río impetuoso siempre encuentra nuevos caminos para seguir su curso. Su recorrido es a veces lento, formando continuos meandros característica de ríos que corren por llanuras, pero a veces se angosta y se hace impetuoso. Fracturas de la capa basáltica, donde cava su cauce, generan saltos y rápidos. El monte tupido, sucio abajo, lo hace impenetrable. Los vaqueanos del lugar lo respetan y es casi imposible internarse en ellos en profundidad sin perderse. Por estas características, es el refugio de una rica y abundante fauna de monte y aves acuáticas en las zonas de bañados y esteros. En las barrancas del Queguay se encuentran restos arqueológicos. La abundante caza explica el asentamiento de grupos indígenas que hubo en esas zonas. Los rápidos y saltos del Queguay, su sinuoso recorrido, a veces impetuoso, su flora y fauna, son características del río que despierta el entusiasmo de muchos amantes de la aventura en la naturaleza. Navegar su curso en canoas o kayaks es una oportunidad inmejorable para practicar la caza fotográfica respetando la vida de esa valiosa reserva natural. La vegetación en el Queguay es similar a los restantes ríos del país, pero diferente a la del río Uruguay. Los montes de los ríos y arroyos nuestros hacia el sur del río Negro se hacen cada vez más bajos. Hacia el norte su perfil es cada vez más alto y el número de especies arbóreas se duplica. La vegetación del Queguay tiene las características del monte del norte, con mayor temperatura promedial, alcanzando mayor altura y mayor diversidad de especies. El río Queguay, el Rincón de Pérez, sus montes, bañados y lagunas, es un área que sin duda será protegida por su inmenso valor como reserva biológica. Merece en un futuro próximo un reconocimiento más intenso del equipo de Naturaleza Viva, acompañado por vaqueanos conocedores de la zona.
Dejamos atrás el rincón de Pérez, en la zona del Quehuay, y dirigimos nuestra avioneta hacia el norte. En Colonia Palma, frente a Isla Zapallo en el río Uruguay, encontramos a nuestro paso bandadas de chajáes en la margen del río y una nutrida bandada de cigüeñas en una pequeña laguna. Estamos en la zona del arroz, en el norte, cerca de Bella Unión. Llegamos al arrozal en plena cosecha. Vemos un gran despliegue de cosechadoras y tractores desplazándose por los campos anegados. Y a pesar del ruido y movimiento del trabajo, bandadas de aves zancudas vuelan tras las máquinas. Sorprendidos, vemos que en vez de ser molestadas por tanto ajetreo, en realidad se benefician. Encuentran alimento en los surcos que dejan las máquinas tras de sí. Tan es así que estas aves se desplazan siguiendo el movimiento de las máquinas en los surcos. Las vemos comer en las zonas ya cosechadas. Aprovechan el movimiento del agua y el barro que provocan las máquinas. Entre los rastrojos, el agua queda al descubierto y tienen más visibilidad para capturar su alimento. Este hecho parece explicar tal abundancia allí, en el momento de la cosecha. Algunas plantaciones llegan prácticamente a la orilla del río, y en sus islas están los seguros dormideros de estas aves. Solo es necesario viajar diariamente de las islas a los campos de arroz. En Colonia Palma parece no existir el conflicto entre arroz y naturaleza que existe en otras zonas del país. Allí no se desecaron bañados para plantar arroz, pero sí se redujeron los hábitats naturales por su inmersión dentro del embalse de Salto Grande. En esta zona, vastos hábitats húmedos en las orillas del río Uruguay y sus afluentes quedaron dentro del área sumergida. Disminuyeron las áreas naturales que proporcionaban alimentación. A partir de ese momento se inició un proceso de adaptación de la avifauna a esa nueva realidad y un lentísimo proceso de regeneración de la flora en los nuevos márgenes. Para estas aves, el alimento no es el arroz. El alimento está en el agua del arrozal. Renacuajos, ranas, pequeños peces, ratas de agua, caracoles e insectos acuáticos abundan. Las aves filtradoras filtran el agua para atrapar pequeños insectos, larvas de aguaciles y de mosquitos. Para plantar arroz es necesario inundar los plantíos. El agua es bombeada desde el río. En realidad, en Colonia Palma, indirectamente se están creando condiciones que son favorables para la alimentación de esta avifauna. Condiciones similares a las naturales de los bañados, que en realidad disminuyeron por el embalse de Salto Grande aguas abajo. Nunca vimos en los hábitats naturales que hemos recorrido filmando, salvo en los periodos de nidificación, tal cantidad y variedad de aves acuáticas. Vimos con pocos días de diferencia pocas aves en los esteros de farrapos, un hábitat natural, y gran cantidad y variedad de ellas en los arrozales de Colonia Palma. Dos puntos no muy distantes entre sí, sobre la costa del río Uruguay. Antes del movimiento de las máquinas, las aves se van concentrando en los campos de arroz. Se aproximan volando en grupos y una vez en tierra mantienen algo esa unidad. Aunque muy juntos, se ven grupos de espátulas, cigüeñas comunes, garzas blancas grandes, cigüeñas de cabeza pelada, cuervillos de cañada. Algunos ejemplares comienzan a buscar alimento, aunque la mayoría espera la llegada de las máquinas. Vemos bandadas de tordos y otras pequeñas aves que sí comen granos de arroz, pero no tiran la espiga y en realidad son pocas frente al mar del arrozal. Solo por filmar las bandadas las hicimos volar y disfrutamos del espectáculo. A los pocos minutos estaban posadas nuevamente esperando la llegada de las máquinas.
La garcita huellera, originaria de África, no necesita ir a las arroceras para lograr su sustento. Con solo acompañar el paso de los vacunos, va atrapando toda clase de insectos. Algunos campos están cubiertos de tacuruces, hormigueros de dimensiones importantes. Debido a su concentración, dificultan el trabajo de los hombres recorriendo a caballo los campos. En compañía de amigos de Bella Unión, cruzamos a las islas. Frente a Colonia Palma, las islas Zapallo, Rica y otras redujeron su superficie en forma importante al subir el río al norte de Salto Grande. Gran cantidad de árboles muertos testimonian esa realidad. Son islas planas, anegadizas, formadas por aluviones fijados por la vegetación. El río, actuando como agente diseminador de semillas, gajos, raíces y troncos, y regulador térmico, ha permitido la llegada a la isla de especies de regiones más cálidas. El encuentro casual de una boleadora en la orilla de Isla Zapallo señala la visita de este lugar por primitivos cazadores-recolectores. De las 5 especies de tortuga de agua dulce que habitan nuestro país, la que vemos es la que alcanza el mayor tamaño. Sus válvulas, que se ven en el mentón, son blandas protuberancias de la piel. Es frecuente en ríos y lagunas de amplias zonas del país y en países fronterizos. Pertenece a un grupo exclusivamente sudamericano de especies que esconden el cuello en forma lateral. El morrocoyo no es venenoso. Ninguna tortuga del mundo lo es. Los adultos no conservan los vivos colores de los juveniles, que se ven frecuentemente a la venta como mascotas. La evolución de los ofidios les ha permitido adaptarse a una gran variedad de ambientes. De particular interés, la culebra ñata, también llamada falsa crucera y falsa coral, muestra su vivo color rojo enrollando la cola. Aparenta como forma de defensa una peligrosidad que no tiene. Su hocico respingado y fuertemente quillado le permite escarbar en el suelo en busca de protección y alimento.
Cuando se asoma por primera vez del huevo, la culebra simplemente respira y se retira a la seguridad interior. Tomará varias horas o aún días para salir, mientras incorpora los restos de nutrición que le llegan a través del ombligo. Los huevos de ofidio, a diferencia de los de ave, son blandos y suaves, y se deshidratan y deforman con facilidad. Al salir, la pequeña culebra buscará su refugio natural bajo el suelo. El salto del Queguay nos impone su fuerza. Regresamos del norte y nos proponemos recorrer el último tramo del río Queguay hasta su desembocadura en el Uruguay. La belleza del salto y su entorno nos retienen. A 25 kilómetros al norte de Paysandú por la Ruta 3, es fácil acceder a él por tierra. En pequeños remansos vemos al ninga o biguá víbora con su característica forma de nadar, el cuerpo casi totalmente sumergido. Esta singular ave se sumerge en busca de peces a los que arponea con su agudo pico. Se ayuda con su especializada cola, que usa como un timón. Se empapan totalmente porque su plumaje posee poca impermeabilidad. Antes de una nueva zambullida, se secan al sol con las alas abiertas. El zorro de monte, o zorro perro, elige para vivir lugares boscosos y montes cerrados en las cercanías de ríos y arroyos. En su variada dieta, incluye a los roedores como el apereá. En la primavera la hembra da a luz de 3 a 4 zorritos, que nacen de color negro. Donde disminuyen en número los zorros, se propagan los ratones de campo y otros enemigos de los cultivos. La comadreja más conocida en el Uruguay es la overa o mora, especie que pasa la mayor parte de su vida en los árboles, refugiándose en huecos o nidos de aves grandes. Trepan muy bien ayudadas por su cola prensil, pero en el suelo son de andar lento. El número de hijos varía de 4 a 12. Nacen en un estado embrionario.
Pasado el tiempo, las crías comienzan a desplazarse sobre el lomo de su madre, trepando con seguridad. Entre las especies más notables dentro de la fauna de aves nocturnas encontramos el ñacurutú. Por su porte, es una de las más grandes del mundo. Mide casi 50 centímetros de altura. Aves de gran fuerza y voracidad, se alimentan de comadrejas, liebres, aves, reptiles e incluso insectos, ratones y ratas. El ñacurutú es un gran aliado del hombre en el control de estas plagas, persistentes y dañinas, que contaminan todo tipo de productos almacenados, dañan cultivos y son transmisoras de enfermedades. Con el río crecido, el Salto, convirtiéndose en un rápido, desaparece. Durante una sequía importante, su caudal es mínimo. Es necesario elegir un buen momento para visitarlo. El día invita a quedarse en sus orillas o recorrer sus aguas calmas río arriba. Luego de las turbulencias del Salto, el río se ensancha gradualmente y recupera su calma corriente abajo. Nuestros ríos y arroyos se parecen entre sí. La vegetación tupida del monte forma una galería en las orillas. Los cursos se ensanchan o angostan y la proximidad del monte y sus pájaros hacen disfrutar la navegación. En los bordes se suceden pequeñas playas de arena o los árboles se atraviesan arriba del agua. El monte ribereño contiene la erosión de las orillas.
Desde sus nacientes, el Queguay ha corrido y saltado casi 300 kilómetros para abrirse en dos grandes brazos y volcarse, manso, en el Uruguay. Nuestro viaje y el del río terminan juntos. Desde el aire le vemos unirse al gran río.